Seamos sinceros, señores. Mi esposo levantó este imperio con sus propias manos, con trabajo duro y sacrificio, pero desafortunadamente eligió a una mujer que solo sabe gastar. Solo mírenla. Ahí estaba, sentada con esas joyas que nunca había ganado por sí misma. Yo, Lucía, era básicamente el adorno más caro de toda la empresa, y, para ser honesta, ya había dejado de estar de moda. Si dependiera de mí, me habría devuelto a la tienda de segunda mano de donde salí. Esas fueron las palabras que pronunció Ernesto, el padre de mi esposo, frente a 500 personas en la gala del 40 aniversario de Inversiones Falcón. Daniel, mi esposo, el supuesto billonario y CEO de la compañía, estaba parado a su lado, y en vez de quitarle el micrófono o defender a la mujer que había estado a su lado durante 15 años, hizo lo impensable. Se rió. Una risa nerviosa, un sorbo de su whisky y un asentimiento que parecía confirmar la humillación pública que su propio padre acababa de lanzarme. En ese instante sentí que la sangre se me congelaba, pero no lloré. No, no iba a darles esa satisfacción. Lo que Ernesto y Daniel no sabían mientras brindaban por sus egos era que el edificio donde estábamos, la fábrica principal y todas las patentes que los habían hecho ricos no estaban a nombre de Inversiones Falcón. Estaban bajo una sociedad anónima que yo controlaba. Esa noche, cuando Ernesto me llamó adorno inútil, no tenía idea de que estaba insultando a su propia casera. Soy Lucía, y esta es la historia de cómo mi suegro intentó humillarme en público, solo para descubrir que yo tenía las escrituras de toda su vida en mi bolso. La música sube, dramática, orquestal, con violines tensos, y luego cae a un piano melancólico y siniestro. Para comprender el placer de mi venganza, primero deben sentir el peso de mi sacrificio. Conocí a Daniel cuando no era nada, solo el hijo de Ernesto, un empresario fracasado que había llevado a la quiebra 3 negocios. Daniel tenía sueños, sí, pero carecía de capital. Yo venía de una familia trabajadora de clase media, pero tenía algo que ellos no. Una herencia pequeña pero sólida de mi abuelo y un instinto para los bienes raíces que nadie conocía. Cuando nos casamos, Ernesto se opuso. «Esa chica no vale nada para un Falcón», decía él, aunque en ese momento los Falcón no tenían ni para pagar sus propias deudas. Pero Daniel estaba enamorado, o eso creía yo. Usé mi herencia para comprar el terreno donde Daniel quería levantar su primera fábrica. Lo puse a nombre de una sociedad llamada Fénix para protegerlo de los acreedores de Ernesto. Nunca les conté que Fénix era yo. Les dije que era un inversor silencioso que confiaba en Daniel. «¿Qué suerte tienes, hijo?», decía Ernesto. Un inversor misterioso. Nunca imaginaron que el inversor dormía en la misma cama que su hijo. Pasaron los años. La empresa creció. Daniel se convirtió en billonario, y con el dinero llegó la arrogancia. Ernesto, que durante años había vivido a costa de los demás, de repente se proclamó patriarca honorario de nuestra casa. Se mudó a nuestra mansión con toda su arrogancia y empezó a criticar cada pequeño detalle de mi vida. «Lucía, ese vestido es vulgar». «Lucía, no hables de negocios, aburres a los invitados». «Lucía, ¿por qué no te vas de compras y nos dejas a los hombres hablar?». Yo simplemente aguantaba. Aguantaba por Daniel. Creía que él me valoraba, que él veía en mí algo más que una esposa decorativa. Pero poco a poco, sin darme cuenta, Daniel comenzó a convertirse en una versión más joven de su padre, repitiendo sus actitudes y su desprecio. Me empecé a sentir como un accesorio, un adorno más que podía ser reemplazado. Me engañaba con secretarias, con modelos que pasaban por la oficina como si nada. Y cada vez que yo me quejaba, Ernesto intervenía para protegerlo. «Déjala en paz, mujer. Los hombres poderosos tienen necesidades. Tú tienes tu tarjeta de crédito. Cállate y sé agradecida». Esas palabras me quemaban, pero las soportaba.
hasta que la situación explotó la semana de la gala del aniversario de la empresa. Ernesto decidió que yo no merecía sentarme en la mesa principal. «La mesa principal es para los socios y los directivos, Lucía», me dijo con esa arrogancia matutina mientras desayunábamos. «Tú no eres nada de eso, eres la esposa. Te sentarás en la mesa 10, con las esposas de los gerentes junior». Lo miré fijamente a los ojos. «¿Vas a permitir que me haga esto? Soy tu esposa, soy la madre de tus hijos. ¿No te importa lo que siento?». Daniel ni siquiera levantó la vista de su celular. «Papá tiene razón, Lucía. Es un evento de negocios. No te lo tomes personal. Además, últimamente estás muy irritable. Te hará bien estar lejos de los focos». Ahí fue cuando supe que todo había terminado. No había lugar para mí en su mundo. Pero aún así, decidí ir a la gala. No iba a esconderme. No esta vez. Me puse mi mejor vestido, un diseño negro, elegante y sobrio. Parecía una viuda, y de cierto modo lo era. Lloraba por el matrimonio que había perdido, por el hombre en el que Daniel se había convertido. Pero en mi bolso de mano no llevaba solo lápiz labial y maquillaje. Llevaba algo mucho más poderoso, una carpeta de cuero rojo. Dentro de esa carpeta estaba todo lo que necesitaba: el documento original de compra-venta del terreno y los edificios de la empresa, y la cláusula de arrendamiento que Fénix, yo, había firmado con Inversiones Falcón. Una cláusula que, casualmente, vencía esa misma noche. Llegamos al Hotel Imperial. El salón estaba repleto de la élite del país. Ernesto se paseaba como un pavo real, mostrando su falsa autoridad, mientras Daniel sonreía, saludando a todos con su arrogancia de magnate. Yo fui relegada a la mesa 10, cerca de la cocina. Las esposas de los gerentes me miraban con una mezcla de lástima y curiosidad. «¿Todo bien, señora Falcón?», me preguntó una con voz casi tímida. «Mejor que nunca», respondí acariciando mi bolso como quien acaricia un secreto letal. La cena transcurrió lentamente, con charlas vacías y risas fingidas, y entonces llegó el momento que había estado esperando: los discursos. Ernesto subió al escenario. Estaba borracho, no solo de champán caro, sino de poder, de esa arrogancia que siempre lo acompañaba. Comenzó alabando a Daniel, como si el mundo entero perteneciera a su hijo. Luego empezó a hablar de los obstáculos que habían superado juntos, y entonces fijó sus ojos en mí, allá al fondo, en la mesa 10. Supe de inmediato que había decidido que ese era el momento perfecto para darme el golpe final. Quería humillarme, hacerme suplicar un divorcio, dejar a Daniel libre para casarse con la hija de algún socio petrolero. Ernesto siempre había sido un estratega cruel, y en ese momento estaba en su elemento. Hablando de las 3 cosas que hacen grande a un hombre, dijo al micrófono: «Miren a mi nuera, Lucía». El foco de luz se movió y me iluminó de lleno. Me cegó por un instante, pero me mantuve erguida, como si no sintiera nada. «Seamos honestos, señores», continuó Ernesto, soltando su veneno con esa sonrisa tan arrogante. «Mi hijo construyó este imperio con su sudor». Y dijo las palabras que me habían herido tantas veces. Me llamó adorno caro. Dijo que me devolvería a la tienda de segunda mano de donde había salido. Todo el salón estalló en risas, risas crueles, esas que surgen cuando la agenda se siente superior por la desgracia ajena. Y Daniel se rió a su lado. Fue su risa la que activó el detonador en mi mente. En ese instante me levanté. La silla crujió bajo mi peso y resonó en el salón. El silencio se hizo lentamente. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Esperaban que corriera, que llorara, que fuera la víctima de su espectáculo. Pero yo no corrí. Caminé hacia el escenario, con cada paso firme, decidido. Mis tacones golpeaban el suelo como un tambor de guerra. Tac, tac, tac. Ernesto me vio venir y sonrió con burla. «Miren, la gatita tiene garras.
¿Vienes a llorar al micrófono, Lucía? ¿A suplicar que no te cortemos la tarjeta? Subí las escaleras del escenario. Me paré frente a ellos. Daniel dejó de reír. Sus ojos buscaron los míos y vieron algo que no había visto en 15 años. La mujer que había comprado su primer terreno, que había sostenido toda la empresa cuando él no podía. «Lucía, no hagas una escena», susurró Daniel, pero yo lo ignoré. Me acerqué a Ernesto. «¿Me prestas el micrófono, suegro?», dije con una calma que sonaba más peligrosa que cualquier grito. Ernesto, confiado en su superioridad, me lo entregó. «Adelante, despídete, porque mañana mis abogados te enviarán los papeles del divorcio. Te vas a ir sin nada». Tomé el micrófono, respiré hondo, miré a los 500 invitados que esperaban mi humillación. «Buenas noches a todos». Mi voz era firme, clara. «Mi suegro tiene razón en algo. Es hora de hacer limpieza en esta empresa». Ernesto sonrió satisfecho, pensando que yo estaba de su lado. «Ha dicho que soy un adorno, que soy un gasto, que no aporto nada a Inversiones Falcón». Hice una pausa, dejando que cada palabra cayera como un martillo sobre el salón silencioso. Pero hay un pequeño detalle que el gran genio financiero Ernesto Falcón y su brillante hijo Daniel habían olvidado revisar en sus auditorías durante los últimos 15 años. Saqué mi carpeta roja del bolso, la abrí lentamente, dejando que todos los ojos se clavaran en mí. ¿Alguien sabe quién es el dueño del terreno sobre el que está construida la fábrica principal?, pregunté, mi voz resonando firme en el salón. ¿O del edificio corporativo donde tienen sus oficinas de lujo? Silencio absoluto. En los libros contables aparece que le pagan un alquiler mensual a una sociedad llamada Inversiones Fénix. Daniel frunció el ceño, incrédulo. «Sí, Fénix», dijo con cautela. «Nuestros socios silenciosos», continué, con calma. «¿Qué tiene que ver eso conmigo?». Saqué el acta constitutiva de la sociedad y la levanté frente a todos. «Inversiones Fénix, soy yo». El silencio se rompió con un murmullo colectivo de shock. Copas cayeron al suelo, tintineando. Ernesto se puso pálido. Su sonrisa arrogante desapareció de inmediato. «¿Qué dices, loca? Tú no tienes dinero», gruñó, tratando de recuperar el control. «Tenía la herencia de mi abuelo», respondí al micrófono, con voz firme y clara. «La usé para comprar el terreno cuando ustedes estaban en quiebra. Lo puse a nombre de una sociedad para protegerlo de tus acreedores, Ernesto. Y durante 15 años he estado cobrando un alquiler simbólico de $1 al año para ayudar a la familia». Me giré hacia Daniel, buscando en sus ojos una chispa de reconocimiento, de gratitud. Pensé que éramos un equipo, pensé que lo mío también era tuyo. Pero hoy, tu padre me llamó adorno y tú te reíste. Me dijeron que me devolverían a la tienda de segunda mano. Saqué otro documento, con un gesto lento y deliberado. «Este es el contrato de arrendamiento», dije, dejando que todos lo vieran. Cláusula 5. El arrendador, yo, me reservo el derecho de rescindir el contrato unilateralmente en caso de conducta inmoral, falta de respeto o daño a la reputación del propietario por parte de los inquilinos. Ernesto intentó arrebatarme el papel, pero me aparté con firmeza. «¡Eso no es legal!», gritó, furioso. «Soy Ernesto Falcón». «Sí lo es», dije, helada y serena. «Y considerando que acaban de humillarme públicamente ante 500 testigos grabados en video, la cláusula se ha activado». Miré a Daniel, dejando que la realidad cayera sobre él como una losa. «Daniel, ¿recuerdas que la renovación del contrato vencía hoy a medianoche?». Daniel miró su reloj. Eran las 11:55 de la noche. Su rostro se tensó. «Lucía, espera, podemos hablar. No firmé la renovación». Intentó negociar, pero yo ya había tomado mi decisión. «Y no la voy a firmar», dije firme como el acero. «Tienen 24 horas para desalojar mi edificio, sacar su maquinaria de mi terreno y entregarme las llaves de las oficinas». Ernesto perdió toda compostura, chillando, rojo de rabia. «Nos vas a arruinar», gritó. «Sin la fábrica no podemos producir, sin las oficinas no somos nada». «Exacto», dije,
fríamente, sin un atisbo de arrepentimiento en mi voz. No son nada, dije, dejando que mi voz llenara todo el salón. Solo son inquilinos morosos que se atrevieron a insultar a su casera. Antes de continuar con el caos que se desató, dejé que el silencio se asentara. Entonces hice una pregunta que resonó en cada rincón. ¿Qué harías tú si tuvieras el poder de destruir a quien te humilló? ¿Lo usarías o perdonarías? Mi mirada barría a los invitados. Si creen que Lucía hizo lo correcto al sacar las escrituras, denle un me gusta a este video ahora mismo. Hazlo por la justicia divina. Y suscríbete, porque el final de esta noche es aún más satisfactorio. Ernesto no pudo soportarlo. Se abalanzó sobre mí, rojo de rabia. «¡Maldita arpía! ¡Te voy a matar!». Pero no llegó a tocarme. 2 hombres de seguridad del hotel, que habían escuchado todo y claramente estaban de mi lado, se interpusieron de inmediato. «Nadie quiere a los Falcón. Son pésimos dando propinas», dijo uno. «Señor Falcón, cálmese o tendremos que sacarlo». «Ella es la que se tiene que ir», gritó Ernesto, furioso. «Es una ladrona». Desde la primera fila, un hombre se levantó y ajustó sus gafas. Era el abogado de la empresa, el señor Torres. «Técnicamente, don Ernesto, la señora Lucía tiene razón», dijo, con voz firme. «He visto los papeles de Fénix. Si ella no renueva el contrato, estaremos operando ilegalmente en su propiedad a partir de la medianoche». Daniel se acercó a mí. Ya no era el magnate arrogante que todos conocían. Era un niño asustado. «Lucía, mi amor, por favor», susurró, tembloroso. Papá estaba borracho. Daniel estaba paralizado. Yo me reí, una risa nerviosa pero liberadora. No pensaba en serio lo que había hecho, pero sí en lo que iba a terminar. «¿Esposos?», le pregunté, con un hilo de ironía. «Hace 5 minutos me dejaste sentar en la mesa 10. Hace 5 minutos era un adorno». Me quité el anillo de matrimonio, un diamante enorme que él había comprado con las ganancias de mi terreno. «Tómatelo como un pago inicial para la mudanza», dije, lanzándolo directamente a su pecho. «Quiero el divorcio, Daniel». Y recordé las condiciones de nuestro matrimonio. Como nos casamos por bienes separados, gracias a la insistencia de tu padre, lo que es mío, y Fénix es mío. Me di la vuelta para bajar del escenario, dejando que el silencio pesado se asentara. «Espera», gritó Ernesto, «te daremos lo que quieras. Te pondré en la mesa 1». Me detuve, girando apenas la cabeza para mirarlo por encima del hombro. «Ernesto, ya no quiero sentarme en tu mesa. Ahora yo soy la dueña del restaurante». Bajé las escaleras. El silencio del salón se rompió lentamente. Algunos aplaudieron. Sí, aplaudieron. Los empleados que habían sido maltratados durante años, los proveedores a los que Ernesto humillaba, las esposas de los gerentes que él despreciaba, todos empezaron a aplaudir. Era el final del reinado de los Falcón y mi momento de victoria. Salí del salón con la cabeza bien alta, escuchando los gritos desesperados de la familia Falcón mientras su imperio se desmoronaba ante sus propios ojos, como un castillo de naipes derrumbándose en tiempo real. Epílogo. Al día siguiente, mis abogados ejecutaron el desalojo. Fue brutal. Camiones de mudanza vaciando las oficinas de lujo, sacando escritorios de caoba, sillas de cuero, obras de arte que ellos consideraban insustituibles. La fábrica principal se detuvo. Cada máquina en silencio, cada pasillo vacío, marcando la caída del imperio. Las acciones de Inversiones Falcón se desplomaron en la bolsa en cuestión de horas, cuando todos se enteraron de que ya no tenían sede operativa. Daniel intentó negociar, pero era demasiado tarde. Apareció en mi casa, la misma casa que yo había comprado a nombre de Fénix, llorando, de rodillas, suplicando una segunda oportunidad. «Te amo, Lucía, perdóname», me decía, con la voz quebrada. Le miré a los ojos y dije lo que tenía que decir. «No me amas, Daniel. Amas el estilo de vida que yo te permitía tener». Ernesto tuvo un ataque de hipertensión y terminó en el hospital. Cuando salió, era un hombre roto, sin dinero, sin prestigio,
sin amigos de la alta sociedad que lo respaldaran. Vivía en un pequeño apartamento alquilado y pasaba los días quejándose de su nuera ingrata que le había robado todo, sin admitir nunca que fue su propia arrogancia la que cavó su tumba. Yo vendí el terreno y los edificios a una corporación multinacional por una cifra astronómica. Con ese dinero, fundé mi propia empresa de inversión inmobiliaria. Y lo mejor de todo, encontré a alguien que me ama. Un hombre que, en nuestra primera cita, se interpuso cuando un mesero fue grosero. No es billonario, pero tiene un corazón de oro, y eso, para mí, vale más que todas las escrituras del mundo. Así que, recuerda, nunca subestimes a la persona callada que tienes al lado. Nunca humilles a quien te sostiene, porque el día que esa persona decida soltarte, la caída será larga, dolorosa y definitiva. Si esta historia de justicia, empoderamiento y venganza elegante te ha gustado, dale un fuerte like al video. Comenta escrituras si crees que Lucía es una reina. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para más historias impactantes. Soy Lucía y nos vemos en la próxima.